Hola a todas. Creo que en este momento es donde debemos decir si estamos de acuerdo o no con grabar, que ya empezó. Entonces, pues por mi parte, de acuerdo con la grabación. Igual. De acuerdo. De acuerdo. Estoy de acuerdo con la grabación. De acuerdo. Bueno, compañero, aquí parece que ya me aparece. Listo, compañero. Entonces, el objetivo del día de hoy es dejar la agenda participativa anual del Consejo. Tenemos varios, que en este momento se me olvidó cuál fue el que escribió María Paula, y el del maestro Felipe, que es la carta de la mesa de adulto mayor. Si no alcanzamos a hacer los varios, porque pues a la agenda puede tomarnos bastante tiempo, pues miraríamos la posibilidad de hacer otra reunión. Sin embargo, es muy importante que la agenda sí quede hoy con fechas responsables, porque es lo que nos determina durante todo el año. También es posible que tengamos que tomar decisiones y hacer consultas, porque se supone que este año hay elecciones. Vamos a ver, no nos han comunicado fechas, pero se supone que tienen que haber elecciones de nuevos consejeros este año. Entonces también es importante tener eso presente, porque tenemos que incluir dentro de la agenda participativa anual la forma como se va a hacer, si cada uno decidirá si se va a volver a presentar o no, pero en caso de que no, o de que no quede seleccionado, tenemos que tener en cuenta y dejar ese periodo como de empalme entre un consejo del otro y el siguiente, y tratar, digo yo, porque la experiencia de lo que recopilamos en el trabajo que se hizo con Sheila Miller y Leonard, pues que si no dejamos constancia de todo lo que se ha hecho, si no se entrega la información de manera eficiente, se pierde mucho tiempo. Y también pues es una corresponsabilidad de la Secretaría Técnica ayudar a que esa memoria. También por eso es muy importante subir toda la información de nuestras actividades hasta el momento. Entonces, si les parece bien, voy a compartir pantalla, les voy a mostrar por un lado lo que había de la agenda participativa anual, y luego vamos a seguir un formato que me acaba de compartir Jenny, como para poder hacer nuestra propia agenda con unos parámetros, unas líneas que nos pueden ayudar a eso. Y realmente la recomendación que quiero hacernos a todos es que seamos muy concretos y muy sensatos en lo que nos comprometemos a hacer. Es decir, que es importante que como consejo seamos conscientes de los tiempos y realmente nuestras disponibilidades de acción para que lo que pongamos realmente se pueda ejercer. Sheila, tienes la mano levantada. Sí, Joanita, gracias. En ese sentido, entonces, la agenda del día de hoy principalmente es desarrollar el APA, ¿no? La agenda participativa anual, y varios. Sería como la agenda, ¿sí? Señora, sería esa la agenda. Gracias. Sí, para que quede ahí en el récord y que quede montado en el acta. Gracias, Sheila. Entonces paso a compartirles pantalla. Y vamos a compartir entonces denme un segundo porque no me está dejando. Básicamente lo que quiero es que miremos lo que había lo que habíamos no sé, ¿está viendo? Ahora sí ya se está viendo, solo que está como cortado, pero sí. Es que no estoy logrando que me señale la pestaña que quiero que me señale.
Ah, ok. Entonces, aquí, Dios mío, ahora no le encuentro. Plan de acción. El plan de trabajo enviado fue este que tenemos acá. Y esta es la agenda. Joanita, estamos viendo es un drive, o yo por lo Oh my menos God. estoy viendo drive donde dice otros textos. Exacto, estamos viendo, sino que hace un ratico sí entraste como a la Sí, agenda como tal, no sino sé que qué está estaba como pasando. cortada. Que realmente yo en Meet tengo problemas para compartir, la verdad. Ni siquiera sé cómo se deja de compartir. Ya. Ok, denme un segundo porque no me está funcionando no me está funcionando, que no me está dejando compartir lo que quiero compartir. Denme un segundo. Pero lo que quieres compartir es la agenda del año pasado, sí. Sí, es la agenda del año pasado. Si quieres te ayudo con eso y con eso vamos revisando. Dame un segundito Sí, yo. dale mejor. No me está dejando. Listo, dame un momentito y ya abro el drive y les comparto entonces. Listo. Les comparto. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya se está viendo. Gracias, Sheila. Y perdonen que de verdad que es que no. Niti y yo todavía nos estamos entendiendo. Entonces, la cuestión es, como vemos, si quieres bájalo un poquito, Sheila. La idea es que nosotros nos comprometimos a una serie de acciones dentro de la agenda del año pasado. Una de las acciones es, y es aquí donde se define, es la cantidad de las asambleas que vamos a hacer, las líneas de trabajo. Se hicieron 5 líneas de trabajo esta vez. Pues es muy importante que sea claro quién está en cada una de esas líneas para que se hagan responsables cada quien de su, pues de las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, teníamos la línea de reactivación económica, donde estamos Leonard, Joana, Luis y Rodrigo. Nosotros solo tuvimos una reunión y no se le dio seguimiento. Más abajo está la de gestión pública, que estaban Miller, Sheila y Leonard, y ellos sí hicieron bastantes acciones. Tuvieron todo lo de, ¿cómo era que se llamaba? Perdóname que olvidé el nombre, Sheila. Mediaciones. Mediaciones. Y toda esa información está colgada en la fanpage de Facebook del Consejo. La de política pública, aparecemos varias personas allí, pero no hicimos ninguna reunión al respecto, por ejemplo. Y por ejemplo estaba Cristian, que él, por problemas con el traductor a lengua de señas, nunca pudimos, realmente no pudo participar en el Consejo. Que el maestro Felipe sí estaba muy activo con esa línea, y estaban las líneas transversales. En esas líneas transversales están todo lo de las mesas, ¿cómo se llaman? Las mesas coyunturales, por ejemplo, todas las acciones que nos permiten. Y luego estaba el cronograma de trabajo. Eso es básicamente. Entonces, es muy importante que tengamos presente, que dejemos bien claro, uno, lo que les digo, cuáles van a ser esas líneas de trabajo, que son las que determinan las acciones que vamos a hacer, y segundo, pues que cada uno tenga muy claro a qué línea de trabajo responde. Subes un momento, Sheila, por favor. Por ejemplo, Perdón, no te entendí, Joanita, ¿qué? subes un poquito la de, o sea, hasta la de política pública, por favor.
un poquito más arriba. Entonces, por ejemplo, en política pública aparecemos todas estas personas, pero yo creo que ninguno de nosotros de los que aparece ahí realmente era consciente de que estaba en esa línea y por eso no se hizo nada. Entonces, es importante que esa información quede supremamente clara hoy para que tengamos muy, muy claro lo que hay que hacer. Y una cosa adicional que insisto, es en alguna de las líneas o en, que yo creo que sería la transversal, tenemos que dejar esta cuestión de cómo vamos a hacer el empalme con el siguiente consejo después de, de las elecciones del sistema y teniendo en cuenta lo que nos dice Sheila de que va a haber cambios. Yo no estoy en este momento totalmente informada de los cambios, tampoco nos han comunicado oficialmente cuáles son. Sheila. Gracias, Joanita. Sí, en este sentido, no sé, yo les propongo a ustedes, a todo el consejo, que revisemos las actividades que podemos hacer personalmente. Para que las personas que tengan esas actividades comunes se unan y generen una línea de acción o una línea de trabajo, o se genere una línea de acción, una línea de trabajo, para no hacer muchas cosas o no proponer muchas cosas que no se puedan llevar a cabo, no se puedan hacer al final. Eso por un lado. Por otro lado, creo importante, y lo pongo en este momento sobre la mesa, porque me parece importante abrir estas sesiones del consejo. De pronto eso nos da como consejo un acercamiento al sector de la danza. ¿Y a qué me refiero con abrir? El decreto 480, en este momento en el artículo, no me acuerdo cuál, pero dice que los espacios del consejo, las reuniones del consejo son espacios abiertos, que cualquier persona puede participar. Pero ¿cómo vamos a garantizar que cualquier persona participe si las personas de nuestra comunidad de la danza no saben cuándo nos vamos a reunir, ni en dónde, ni cómo nos vamos a reunir? Entonces, creo que haciendo uso del mecanismo de participación, podemos mencionar y ponernos, digamos, una obligatoriedad para nosotros que estamos comprometidos en este espacio de participación, hacer una agenda muy concreta, decir, estos son los días que nos vamos a encontrar, estos son los horarios para que esa información se pueda publicar, para que la gente y la comunidad de danza sepa que son espacios abiertos y que no es que aquí hayan 4 o 5 personas metidos en la rosca y que solamente nosotros somos los que tenemos la interlocución con las entidades públicas, sino que sea realmente un espacio de participación abierta y colaborativa. Eso por un lado. En ese marco de participación, de difusión, ¿no? Como de realmente sentar el precedente que el Consejo se reúne y trata temas de la política pública, de los programas, planes, programas y proyectos de las acciones de las instituciones públicas. Creo también importante que todas las grabaciones queden disponibles para la comunidad de la danza. ¿Por qué? Porque pues si cualquier persona puede participar y todas las personas tienen el derecho de ver lo que nosotros hacemos, pues publicar estas grabaciones garantiza precisamente, por un lado, ese deber que tenemos como representantes públicos del sector de la danza, y por otro, de garantizar el derecho de las personas de conocer todas estas cosas, considerando que mucha gente no lee las actas, no tiene el ejercicio de revisar las actas escritas, porque también hay muchas actas y los compañeros de aquí que hemos estado involucrados en esa revisión de los 25 años sabemos que muchas cosas no quedan plasmadas en las actas. Entonces, si las tienen en video, fuera de eso tienen las actas, pues les garantiza realmente conocer la información que se está construyendo a partir de este espacio de participación pública. Entonces, eso me parece importante mencionarlo en este momento, y yo no sé si esto se hace a modo de votación. Joanita, tú pues lo podrías poner ahí como un ejercicio de votación, porque pues este es un tema que establece el decreto y que no se ha hecho, y que ninguno de los otros consejos lo ha hecho. Entonces, creo importante que si existe la norma, pues claro, usar esos mecanismos.
Eso Vale. es. Tenemos, está levantada la mano el maestro Felipe, Luis y otra vez Lisette, otra vez Sheila. Ay, perdón, yo pensé que la había bajado. No, maestro Felipe. Buenos días. Sí, Buenos días. Tal vez no escuché muy bien cuando estabas leyendo lo de las líneas, pero bueno, por un lado hay una línea de investigación que quedó ahí establecida, que cuando estaba Ana, pues se propuso que la gerencia de danza, o sea, en este caso Ana Ávila, iba a estar en esa línea trabajando conmigo, que fue la única persona pues que se postuló para esa línea de investigación. De hecho, pues dentro de esa línea se viene desarrollando un trabajo de cartografía, es una prueba piloto que se está haciendo, yo no sé si Jenny nos acompaña, y pues ahí se tiene un avance que, bueno, esperamos más adelante mostrar algunos, o hacer algún informe de ese trabajo que se viene haciendo, una prueba piloto con 3 localidades, pero la idea es extender esa cartografía a todas las localidades de Bogotá. Es una prueba piloto porque pues el formulario debe tener de hecho algunos vacíos como los tiene, pues al revisar se encuentra que hay una serie de necesidades pues como de indagación que tal vez no se tuvieron en cuenta, pero bueno, es un proceso que hay que ir adelantando. Y el otro pues que es independiente, que es la responsabilidad que yo tengo como representante de investigadores, que es el trabajo ya específico en investigación. Entonces quiero como hacer esa diferenciación ahí de esos dos líneas. Ahora, lo de política pública, pues realmente yo lo reitero, no seguí como metiéndole la ficha a eso porque pues ya saben los problemas que se presentaron, pues por una serie de documentos que se subieron, que bueno, que se decía que eso era una información inoficiosa, innecesaria, que demasiada información, entonces pues no le vi sentido como a seguir metiéndole la ficha a eso cuando no había como un análisis serio y juicioso de lo que hay en política pública, el estado del arte de la política pública. Ahora es que nosotros pretendemos inventar todo y todo ya está hecho, ahí es que revisar. Y creo que en ese sentido, o creo yo, no, se sabe que Bogotá en ese sentido, en el tema de política pública para la cultura, pues digamos, lleva la bandera, la delantera, no solo en el país, sino en América Latina. Entonces, ha sido ejemplo. El sistema distrital de cultura es un ejemplo a nivel latinoamericano. Bueno, ahí se unió Jenny, que nos puede conversar un poquito, nos puede hablar un poco del tema de la cartografía, que hoy tenemos, pues, que eso es parte de la línea de investigación. Y es básicamente eso. Yo pienso que esa línea de política pública debería, pues, de todas formas es transversal, debería eliminarse. Y pues de todas formas a todos nos toca el tema de saber, conocer sobre política pública, de releer documentos, de saber lo que hay y pues a partir de ahí poder desarrollar las otras líneas, los trabajos que venimos realizando en las otras líneas. Porque yo veo que eso también es un desgaste, son muchas líneas y en últimas pues el trabajo se dispersa un poco, o un poco no mucho. Gracias, maestro. Luis. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, buenos días para todos los compañeros, un caluroso saludo y pues nada, deseando que este año tengamos un año próspero y lleno de proyectos para todos. Bueno, en cuanto a las líneas de trabajo, creo que son componentes anexos al APA. Yo creo que deberíamos definir cuáles van a ser nuestros objetivos del año y de acuerdo a esto armamos las líneas de trabajo. Y también estoy muy de acuerdo con lo que decía Sheila de abrir las sesiones del consejo. Me parece genial. Debemos es colocar como unas normas de cómo sería la participación del sector para que estos espacios no se vuelvan un 8 escuchando discutir a todo el mundo. Pero creo que estoy muy de acuerdo en que las sesiones del consejo deben ser abiertas para que la comunidad no solamente se entere, sino que también pueda ser escuchada en estas sesiones. En cuanto a la línea de política pública,
hay que reconocer que esta línea fue una de las líneas más fuertes cuando se inició todo este trabajo, pero que también hay que reconocer la falta de acompañamiento que se tuvo por parte de la institucionalidad. Nosotros en 2 o 3 momentos diferentes pedimos la ayuda de unos cursos de formación que también están en el 480. De hecho, en una de las peticiones nosotros tomamos el texto del 480 y dijimos, mire, de acuerdo a lo que dice esto, estamos buscando que se nos ayude en un diplomado de cómo formular una política pública para la danza. Creo que llevamos desde lo que nosotros hacíamos como sector y como artistas, creo que llevamos un gran trabajo. Es más, ese interés no solamente estaba desde el Consejo, sino desde varios agentes del sector que se unieron. Se habló con gente hasta no solamente de aquí de Bogotá, sino de fuera de Bogotá, que también había incidido en otras líneas de políticas públicas, pero que pues realmente si nosotros no tenemos el conocimiento de cómo formular, pues no podemos sino llegar hasta donde llegamos. Entonces creo que también esa línea de política pública no es que no haya dado más frutos, sino que pues llegó hasta donde nosotros pudimos llegar. Y como lo decía Joana, ya digamos el año pasado que ya no sabíamos si esa línea seguía o no seguía, o quién estaba o quién no estaba, pues creo que por eso fue que se paró. Pero sí me parece que es una línea muy importante que de una u otra forma el sector tiene que estar muy enterado y debe tener mucho conocimiento de lo que es la política pública, porque lo que decía el maestro Felipe, ya hay cosas que están hechas, pero no porque estén hechas están bien. Hay unas falencias que se tienen que ir como arreglando, pero pues si nosotros no tenemos el conocimiento de cómo poder formular una política pública, pues no vamos a hacer nada, solamente vamos a estar dando palos de ciego. Esa era como mi intervención. Gracias. Gracias, Luis. Aquí yo quiero añadir una cosita sobre lo que dijo Luis. En una de las reuniones que tuvimos con los presidentes de consejos distritales en el sistema de participación, se hizo una capacitación con uno de las personas de Secretaría de Cultura, muy interesante, bastante concreta. Y lo que veo es que hay una falta de comunicación muy grave entre, a ver, nosotros acá tenemos la Secretaría Técnica y eso está muy bien, pero no tenemos nadie de Secretaría de Cultura. Y muchas de las cosas que solicitamos realmente tendrían que ser con ellos. Entonces hay un teléfono roto súper complicado ahí que tenemos que mirar cómo resolver. No somos solo nosotros, en general pasa con todos los sistemas, con todo el sistema de participación en este momento. Sheila. Muchas gracias, Joanita. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. En una de las reuniones del año pasado se expuso el tema de lo de política pública y dijimos, este es un tema transversal y lo que se va a hacer es que se va a, no a quitar, sino a amalgamar, más bien, a vincular con las otras líneas y que las otras líneas tienen que tener ese horizonte. El desarrollo o el planteamiento de la política pública no implica solamente una norma o un establecimiento legislativo, sino implican todas las acciones que hemos venido haciendo, que es la apertura de las asambleas, escuchar, el seguimiento a las actividades y a las acciones que nosotros desarrollamos. Todo eso implica el ejercicio de la política pública. En ese orden de ideas, creo que es importante, no sé, desarrollar más allá de cómo se hace política pública, es tecnificar lo que nosotros hacemos dentro del lenguaje jurídico en relación con la política pública, porque estar acá en este espacio hace parte de un ejercicio de política pública. Y ahí pues podemos agenciar o con la secretaría o con las instituciones públicas, universitarias, algún tipo de acompañamiento, asesoría, además, porque pues tenemos esa facultad de poder recurrir a otras instancias que puedan apoyar esta actividad. ¿Qué es lo importante? Como decía hace un rato Luis, yo creo que darnos unos objetivos claros y sobre los objetivos generar esas líneas de trabajo
y de ahí o plantear las actividades que vamos a hacer y en qué nos vamos a comprometer cada uno de nosotros. Una de las tareas importantes, impajaritables, que no se nos puede pasar este año, es que todos los que estamos en este espacio hoy tengamos una sesión con nuestros representados. Yo ahí quiero llamar o hacer un llamado de atención a todos ustedes, incluyéndome, porque estamos aquí representando un sector de la danza, pero no hemos hecho ese acercamiento con ese sector de la danza. Entonces, creo que es importante generar estos espacios, que si soy representante de festivales, hombre, tengo que generar mi espacio para los festivales y hablar con los festivales y decirles, yo soy su consejero, soy su voz y voto en el consejo para hablar con las entidades públicas. Cuéntenme cuáles son sus necesidades y problemáticas. Esa es una acción que se entiende como un ejercicio de participación, acción. No es solamente venir aquí a escucharnos, maravilloso escucharnos, abrazarnos, pero este ejercicio de la política pública va más allá. Tiene que generar una acción de cambio y de transformación dentro del entorno y dentro de la gestión que nosotros hacemos. Las herramientas y los mecanismos existen. Es voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, en ese orden, Joanita, yo pues llamaría ya como una moción para poder generar cuáles son los objetivos que nos vamos a trazar este año y sobre esos objetivos desarrollar unas líneas de participación. Particularmente, pues en el ejercicio de la línea de gestión para la función pública, tengo unas propuestas que quisiera socializar ya muy enfocados en este tema, pero para poder hacer eso, importante tener claro cuáles son nuestros objetivos. Gracias, Sheila. Está levantada la mano de María Paula y de el maestro Felipe. Entonces, les propongo que escuchemos estas, bueno, y la maestra Betsabe, entonces, estas tres intervenciones y hablamos entonces de los objetivos. Entonces, Bueno, yo quería contestarle al maestro Felipe que por supuesto que la idea es continuar con el proceso de investigación, también porque ese proceso de investigación está amarrado a la estrategia de IDARTES es Bogotá, entonces es absolutamente esencial para poder realmente estar dando respuesta y estar teniendo una comunicación cercana con todas las localidades. Entonces la investigación hace parte justamente de este diagnóstico que se está pues buscando poder recoger para toda la danza y poder recoger realmente las necesidades, los cambios que han ocurrido también con la pandemia y que al mismo tiempo la idea es pues poder robustecer esto también en una articulación que vamos pues también a estar gestionando con el ministerio y es poder buscar consolidar una buena base de datos. Entonces, por supuesto que la idea es continuar. Jenny pues ha venido, digamos, desarrollándolo. Si nos da el espacio hoy, pues Jenny te puede comentar pues cómo va eso, pero por supuesto que la idea es poderle dar continuidad a esa línea de investigación y estarla robusteciendo y fortaleciendo. Eso por ese lado. En relación al tema de política pública, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Joana y es que sí considero que debe estar mucho más presente la Secretaría de Cultura, sobre todo en este tema. ¿Por qué? Porque el IDARTES tiene ahí un gran límite y es que el IDARTES no puede legalmente ni está dentro de sus funciones construir política pública ni generar política pública. El IDARTES es una entidad que ejecuta e implementa política pública. Todo lo que es construcción de política pública obedece a los ministerios y obedece a las secretarías, más no a los institutos. Esa es como una, digamos, de las naturalezas diferentes que hay. Entonces, todo lo que es lineamiento político está en la Secretaría de Cultura. Entonces, si queremos justamente movilizar y transformar políticas, es un trabajo que se tiene que hacer articuladamente con la Secretaría de Cultura. Eso nomás. Y bueno, y un tercer puntico en relación a la agenda es que es muy importante que en el día de hoy tengamos las 3 fechas también para las 3 asambleas, porque pues nosotros desde la gerencia debemos amarrar debemos amarrar como todo el recurso
y tenemos pues que generar además toda la solicitud de espacios, que la idea es que miremos si lo vamos a hacer, que creería yo que es interesante si lo hacemos en articulación con la mesa de universidades, para que también los estudiantes de danza comiencen a vincularse y a participar y a estar cercanos a estos espacios de participación. Me parece clave que en este tema de participación que han mencionado trabajemos con los jóvenes. Ahí pues dice, perdón, de una vez digo, nos dice Sheila que en relación a la política pública el IDARTES puede proponer y gestionar. No, nosotros lo que hacemos es, podemos obviamente decirle a la Secretaría de Cultura, mire, esto no está funcionando en el momento en que estamos implementando este marco político que ustedes nos están dando, esto no funciona, esto sí funciona. Desde la implementación podemos dar una voz que dice que funciona y que no funciona. Pero el IDARTES lo que no puede es, digamos, crear una nueva línea política que nos parezca. Podemos proponer, pero sí, listo. Entonces ahí estamos. Sino que como un poquito ustedes están hablando, y sobre todo cuando escucho a Luis Tovar, están hablando de un alcance mayor, que es poder incluso generar, o sea, como transformar políticas. Desde el IDARTES podemos hablar de qué ha funcionado y qué no en la implementación, pero si ya queremos proponer líneas como tal, eso lo tenemos que trabajar en articulación con la Secretaría de Cultura, y creo que es posible. Sí, sí, yo sí considero que debería estar mucho más presente cultura en nuestros espacios y justamente también orientando lo que consideramos que son transformaciones importantes, sobre todo en el tema, por ejemplo, que Edgar Laiseca también ha mencionado en varias ocasiones, de poder estar hablando justamente de esta ética y de poderle dar un lugar importante al bailarín dentro del universo de lo económico y dentro de lo que es el ser un profesional, el poder tener acceso a una calidad de vida. Eso es un tema de política, es un tema de transformación de política, casi que me atrevo a decir que es un tema pues de Consejo de Bogotá también. Gracias, María Paula. Sigue el maestro Felipe y entonces pasaríamos a hablar de los objetivos. Y eso está en varios, la reunión con Catalina Valencia. Sheila. ¿Listo? Maestro Felipe. Sí, claro, Paula, con respecto a la línea, pues me excuso por no haber mencionado, bueno, pues que tú tienes que estar asumiendo ese trabajo, obviamente. Nosotros ya aplicamos una encuesta, ¿sí? Y pues básicamente lo que se está haciendo es una caracterización de la práctica artística de la danza en 3 localidades. Es fundamentalmente pues conocer los espacios en los que se desarrollan, qué prácticas de formación, de circulación, de gestión se realizan, y pues un poco también cuáles son las actividades económicas que más se llevan a cabo. Esto pues está ahí, Jenny creo que se acaba de unir, entonces puede explicarnos un poco. De hecho, hoy tenemos una reunión al mediodía para dar continuidad a ese proceso, porque ahí ya se hizo un evento presencial y creo que faltan 2 eventos presenciales, 2 cartografías presenciales. Lo otro es que con este tema de lo de la economía, ¿sí? Que en un momento se mencionó la necesidad pues como de tratar ese tema pues de la economía en la danza, ¿sí? Del desarrollo económico de la danza, que pues con esto de la pandemia se demostró que nosotros realmente no tenemos una economía como tal, no hay una economía de la danza, ni siquiera en esta ciudad que pues mueve tantos recursos, ¿sí? Que la mayoría de nuestras actividades dependen de unos estímulos, pero que no hay, contadas excepciones, pues las pequeñas industrias o las pocas industrias culturales que hay en danza, que son contadas con los dedos, pues realmente nosotros no tenemos una economía, a pesar de que la danza es uno de los renglones que mayor economía genera al país, porque alrededor de un festival, pues todo lo que se mueve, alrededor de una academia, etcétera. Y en ese orden de ideas me parece a mí, yo lo mencioné, creo, y bueno, creo que me voy a adelantar con lo de varios. Estoy haciendo el contacto con el Ministerio de Cultura, pero Carlos Alberto no me ha dado respuesta, para realizar un encuentro
sobre la economía cultural y creativa enfocada a la danza. Pues para eso necesitamos, Paula, la presencia o la compañía o el asesoramiento de alguien de la Secretaría de Cultura que aborde el tema. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no tenemos una economía como tal, y pues hoy en día que estamos en ese discurso de la economía naranja desde el gobierno central, que pues nos está exprimiendo a todos, pero que sí existe esa economía naranja, lo que pasa es que aquí se ha enfocado de una manera un poco errada. Es necesario que en Bogotá eso se tenga en cuenta y lo empecemos a trabajar como sector, porque creo y me atrevo a decir que la danza es una de las más informales actividades dentro de las artes, dentro de las prácticas artísticas y culturales. De hecho, pues uno ve cómo los grupos todavía se presentan gratuitamente por un transporte, por un alojamiento, o a veces simplemente por ir a un festival. Tienen que pagar sus propios recursos, el transporte, el alojamiento, la alimentación, en fin. Y ahí hay muchas cosas que trabajar, porque nosotros no tenemos conciencia de que nuestra actividad es una actividad económica también, una actividad de economía cultural y creativa. Yo buscando algunos referentes para ese encuentro que se está planeando realizar sobre economía cultural y creativa en la danza, entre comillas, economía naranja, encontré este documento de política pública distrital de economía cultural y creativa del 2019-2038. Creo que se expidió, sí, en la vigencia del gobierno de Peñalosa, ¿sí? Que estaba Claudia López de Secretaria de Cultura en algún momento. ¿Qué pasó con ese documento, Paula? Porque yo no lo he revisado todos, he mirado algunos apartes, pero me parece que es un documento muy completo, muy interesante, porque pues el propósito que tiene es precisamente generar una economía dentro de las artes, ¿sí? Y pues plantea toda la serie de problemáticas que tiene nuestra actividad económica o nuestra actividad artística como actividad económica, las falencias, vacíos y problemáticas que tiene, la falta de estrategias, mecanismos y espacios de parte del mismo distrito para que esa economía naranja o esa economía creativa y cultural se desarrolle. A mí me parece que ese sería un instrumento que habría que analizar, porque pues yo sí lo que siento, y esto lo digo con todo respeto, es que cada vez que cambiamos de alcalde se olvidan absolutamente todos los demás insumos que existen en el tema de política cultural específicamente, ¿sí? Yo no soy peñalosista, de hecho no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas y no estoy de acuerdo con muchas de sus cosas y con todos los volardos con que invadió la ciudad, pero sí me parece que ese es un documento muy importante que habría que analizar y que está enmarcado dentro de ese tema de la cultura ciudadana, que se llama así, Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, que estaba focalizado desde el 2019 al 2038. La verdad, o yo estoy desactualizado, pero yo no he escuchado en esta administración absolutamente nada sobre ese tema. Gracias, maestro Felipe. Bueno, yo creo que en este momento es importante que nos centremos en, uno, los objetivos que vamos... ok, espérate que aquí habla María Paula. La petición que hicimos desde el Comité de Política Pública, le dijimos a la Secretaría y que no hubo más ayuda institucional. Sí, la Secretaría de Cultura no hizo en ese momento nada, Felipe, maestro Luis, y lo que nos dijeron era que habían unos cursos ahí puestos online, pero pues digamos que era una cosa difícil de navegar, y lo cual les digo es que en el de presidente se hizo una presentación de un resumen de políticas públicas muy interesante, que hubiera sido interesante que todos pudiéramos estar, pero eso había quedado de una agenda anterior que yo no conocía y que ellos no socializaron, entonces tampoco los pude invitar. Pero pues podríamos mirar si se puede hacer uno como general para
que no seamos solo los presidentes, sino que todos estén para tener esa charla, que fue muy interesante. Entonces, compañeros, es necesario que nos pongamos de acuerdo en los objetivos de este año. Yo veo aquí algunas cosas. Uno es esta implementación dentro de todas nuestras acciones de ese enfoque de política pública, que es una cuestión que sería transversal, por ejemplo, que tiene que ver con capacitación, pero también con un diálogo con las diferentes instituciones. Y se me ocurre, solo lo dejo ahí en la mesa, que esa puede ser una de las asambleas. Sentarnos a hablar sobre política pública con la gente de Secretaría de Cultura y con el Ministerio, pues porque parte de lo que se hizo en el Plan Nacional de Danza era eso, pero pues también es como seguirlo discutiendo. Dice Sheila, los objetivos del Consejo deben responder a 6 funciones establecidas en el decreto. En ese orden sugiere 3. Gestionar el desarrollo de la participación, de la estructuración, comunicación y formación en participación para el sector. Estoy añadiendo eso para que quede como un objetivo. Y 2, desarrollar el ejercicio de seguimiento y control de la función pública. Eso sería. ¿Y el tercero cuál sería, Sheila? No alcancé a escribirlo. El tercero sería gestionar o acompañar procesos para la construcción de la política pública, considerando tres cosas realmente. Por un lado, el tema del Plan Nacional de Danza. Por otro lado, como les conté, estaban haciendo o están haciendo como un ejercicio de actualización, revisión del decreto 480 y de lo que va a suceder en las elecciones. Entonces van a abrir como unas especies de mesas de trabajo o algo así desde la Secretaría, y pues ese sería como un tercer punto, ¿no? Ese sería como un tercer objetivo. No todos vamos a poder estar en todo porque no todos tenemos mucho tiempo para dedicarle a esto, pero desde que uno realmente se comprometan y estén en una, en otra, pues digamos que está bien, pero que realmente lo hagamos. Es básicamente eso. Entonces, lo que tú dices sería gestionar desarrollo de participación, desarrollar ejercicio de seguimiento y control de función pública. Creo que ahí ya necesitamos hablar de las actividades correlacionadas. Y el tercero es entonces, no te entendí exactamente cuál es el tercero. Concreto, quiero decir. Ya te lo escribo, pero realmente es acompañar los procesos para precisamente la interpretación, desarrollo de la política pública. Luis acaba de levantar la mano. Sí, pues compañeros, a mí me parece que uno de los objetivos que tendríamos dentro de nuestra APA sería primero fomentar la participación activa y propositiva de los subsectores de la danza, porque por medio de esa participación activa y propositiva es que nosotros vamos a tener cómo hilar esa política pública, ¿sí? Recordemos que la política pública nace es por la necesidad que hay en un sector, ¿sí? Entonces, creo que dentro de nuestra APA, una de las cosas sería esa, fomentar la participación activa y propositiva de los diferentes subsectores, porque como lo decía Sheila, acá vemos representantes, pero realmente no sabemos cuántos representantes estamos haciendo realmente el trabajo de representar, ¿sí? Entonces, ese poder abrir ese espacio a que vengan diferentes agentes de la danza a este espacio, escucharlos, y ver qué es lo que pasa más allá de lo que yo pienso, opino, creo, ¿sí? Es muy importante. Y dentro de ese fomentar la participación estaría esa escucha activa y propositiva que se haría para el sector. Otro punto yo creería que también es muy importante y es consolidar la participación de los artistas en los procesos de reactivación económica y cultural, por lo que ya nombraba el maestro Felipe. Hablamos de una economía naranja. Vamos a mirar si esa economía realmente nos tiene exprimidos o si realmente funciona o si funciona de otra forma o cómo lo vemos, pero para que eso ocurra, digamos que nuestra APA debe tener como esos objetivos claros, creería yo.
Gracias, Luis. Aquí Leonard escribe, creo que uno de los objetivos debe ser el de fortalecer la imagen del Consejo para lograr mayor participación en nuestros espacios y que realmente sea usado como fuente de información. Y otro, lograr una alta participación en las nuevas elecciones del próximo Consejo, difundiendo la información y haciendo acompañamiento. Bueno, yo voy a hacer un cierre acá porque de verdad que tenemos poquito tiempo. Yo lo que estoy viendo es que mucho de lo que dijo Luis, lo que está diciendo Leonard y cerrando con lo que nos propone Sheila, todo eso es fortalecer los espacios de participación con relación o sea, en el Consejo con relación a la construcción de política pública. Esa podría ser un objetivo y creo que podría ser el más importante acá porque eso implica un montón de cosas, realmente. O sea, el fortalecimiento de la participación implica que hagamos las reuniones con con nuestros representados, que publiquemos toda la información de lo que estamos haciendo en el Consejo, que hagamos, por ejemplo, lo que les propongo yo de la articulación con la Secretaría y el Ministerio, porque es que, o sea, como que esa información fluya para todas las personas. Eso es una cosa que veo clara. Eh, y el otro que aparece aquí, que nos propone Luis, es lo de cómo nos vamos a involucrar dentro de la reactivación económica. Ahí ese sería otro objetivo que no sabría cómo organizar dentro de estos tres, porque si, no podemos tener muchos objetivos, lo siento. O sea, con que tengamos dos, eso ya sería un montón, porque realmente no creo que podamos, o sea, perdón que sea tan pesimista, pero no creo que podamos tener demasiados objetivos. Sheila. Sí, en ese orden, pues tenemos que entender que nosotros acciones como proyectos, como actividades concretas para hacer reactivación, pues no podemos hacerlos. Es decir, no es nuestro alcance como consejo. Lo que sí podemos hacer es hacer como lo que hicimos en el 2020, espacios de solicitudes de información, espacios de, de hacer el seguimiento y control de cómo fue o cómo se está desarrollando el proceso para la reactivación ante las entidades públicas. Pero nosotros no podemos generar o accionar acciones para la reactivación. Desafortunadamente es un limitante, pero es también pensarnos desde una mirada estratégica ampliada, ¿no? O sea, básicamente nuestras acciones son esas, son planes, o sea, pensarnos en esos planes estratégicos más allá de una acción específica y concreta, no sé, para reactivar, por ejemplo. Gracias, Sheila. Entonces, ahí vuelvo a lo que estamos hablando. Veo de nuevo cuatro propuestas. Uno, resumiendo, después lo ponemos bonito, pero básicamente es fortalecer el ejercicio de participación, estructuración, comunicación y formación, que es como juntando las cosas que ha puesto Sheila. El segundo objetivo sería desarrollar el ejercicio de seguimiento y control de la función pública. Y acompañar los procesos de política pública. Y el cuarto sería entonces ahí, o sea, la pregunta es cómo metemos eso de la reactivación dentro de eso. Yo creería que podría ser, por ejemplo, en esto de acompañar los procesos de política pública o sea, como que dentro de ese acompañamiento hacemos muy como nuestra agenda, nuestro objetivo al acompañar es estar todo el tiempo presionando o vigilando los procesos de reactivación económica. Se me ocurre, puede ser, no sé, ustedes me dirán. Sí, sería como que estos objetivos dentro de sus acciones pues tengan un complemento de eso, de estar pendientes de que la reactivación de la función pública se cumpla. Pero eso de acompañar a mí no me es claro. Sí, quisiera que se especificara más porque me parece un tema muy, o sea, un concepto muy amplio. Ambiguo y muy amplio. Gracias. De hecho, Joanita, Sheila, creería que solamente habrían dos objetivos. Dos objetivos. Espérame un segundo que Luis tiene la mano levantada.
Maestra, pues recordarte que el APA se construye entre todos y pues generalmente siempre ha habido un rumor en este consejo que siempre hablamos 3, 4, 5, pues sería bueno preguntar o llevar a votación, porque es bueno que digamos que todos pongan como su voz y su voto. Entonces, pues sería bueno preguntarles a los maestros que no han participado qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, para que no queden como decisiones arbitrarias. De acuerdo, Luis, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, perdonen, los voy a llamar en lista, como me aparecen aquí en el listado de participantes, para preguntarles si tienen alguna observación al respecto. Entonces, Ana Cecilia Vargas. Sí, yo estoy de acuerdo con que serían como dos, según yo lo veo, uno como este proceso de fortalecer los procesos de participación, que ahí incluiría pues, toda la parte como de que nosotros seamos fuente de información, que podamos tener una mayor participación en las próximas elecciones. Esto creo que incluye y engloba todo. Y este segundo que yo llamaría o estaba diciendo ahí que podría ser como una, no sé si podría ser una veeduría de esos procesos de la política pública que implica pues revisar cómo se hace la inversión, en qué se invierte, cómo funcionan y cómo están funcionando para el sector. Creo que podría ser esos dos. Gracias, Ana Cecilia. No te estamos escuchando. Perdón, que Meets no me deja ver que escribieron al mismo tiempo quiénes están, entonces, perdón. Luis, ¿tienes algo más que decir? Ay, no, perdón, se me quedó levantada la mano. Gracias, no, por favor, tengan cuidado con eso. Maestra Betsabe, ¿algún comentario alrededor de los objetivos? Maestra Betsabe, tiene la palabra. Gracias, buenos días para todos. Llevo 15 veces solicitando la apertura de la mano en los diferentes comentarios anteriores. Voy a ser breve, pero okay, es referente a lo que tú estás preguntando. Gracias, las asambleas tienen que, sí, son abiertas. No es que tenemos que volverlas abiertas. Son abiertas, que las personas que participen tienen derecho a voz, pero no a voto. Eso tiene que ser claro porque Luis lo decía, aquí se forma un merequetengue porque aquí unos hablan, otros no hablan. En las políticas públicas, referente al tema de las políticas públicas, hay que trabajarlas en equipo, porque es que cuando uno se cree el Dios de todo y lo cree que lo puede hacer todo, uno tiene que tener un enfoque para qué es lo que va a hacer. Sí, Luis decía, son necesidades, las políticas nacen de ser necesidades. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la danza? Las tenemos claras. ¿Cuáles son los vacíos de la política que hay actual? Hay muchos documentos, se han revisado profundamente para ver dónde están los vacíos y por dónde podemos nosotros llegar a reformular, plantear, sugerir una modificación, porque ese derecho lo tiene el Consejo Distrital. En el diplomado que hizo el Ministerio de Cultura, trabajó mucho y hace mucho hincapié en la problemática de los consejos, la falta de trabajo en equipo. Aquí hay muchos egoísmos. Entonces, cuando no hay una unión con un horizonte y un objetivo propio, se pierde todo lo que se pueda hacer de representación. En cuanto a representación, todas las representaciones tienen sus responsabilidades dentro de sus territorios. Todos los componentes, todos los consejeros, tenemos que investigar las necesidades. Eso se hizo y se vio y se expresó en el diplomado que se hizo y quedó claro todos esos vacíos que hay en los consejos distritales y locales de toda clase. Entonces, quiero cerrar con esto. Ahí estuvieron expuestos en este diplomado las fuentes de financiación directas, locales y nacionales, donde podían recurrir todas, llámese danza, música, teatro, circo, eso se vio. Entonces,
que uno no investigue, que uno no esté como representante. Ustedes hablan que hablar, ¿qué es lo que hacen los representados? Mire, ahí está el diplomado, el que yo tomé, porque a mí me interesa capacitarme para enseñar a las personas, abrirle los horizontes a los compañeros locales, cuáles son los errores que se están cometiendo. Eso es lo que hace un consejero. Cierro acá. Gracias. Gracias, maestra Petsabe. Disculpe si no le di la palabra, pero en el listado no me aparecía su mano levantada. Entonces, no sé por qué habrá sucedido eso, pero no me aparecía. Disculpe. Listo. Edgar. Hola nuevamente, muchas gracias, Joa. Y a todos por esa mini cátedra de política pública. Sigo aprendiendo, ¿no? Me gusta escuchar mucho como todas las intervenciones porque siento que como nuevo consejero aún estoy en empalme y conociendo cuáles han sido las actividades que han desarrollado los compañeros. ¿Sí? Entonces como que me uno a lo que dice Sheila. Uno de mis propósitos también es conocer al sector, ¿sí? Yo lo he pensado. Creo que llegué con mucha motivación, lo admito, me he desmotivado por la poca participación en las reuniones de ciertos consejeros, también por como los malos tratos o las formas de escribir en el chat. De hecho, eso fue una de mis decisiones de no estar más por WhatsApp. Me retiré, ¿sí? Entonces, les recomiendo porfa la comunicación formal por correo o si es muy urgente en las redes sociales, pues Joa, si me puede hacer ese favor. Entonces, como que estas cosas de ver tanta pelea, como que siento que se desgasta el tiempo en esas cosas, como que es innecesario. Si estamos en un equipo de trabajo colaborativo, pues como que hoy siento que sucede eso, todas las intervenciones como que me pude llevar, así puede ser por acá, entonces falta hacer esto, ¿sí? Y no esta serie de cosas que han sucedido como medio hartas, ¿sí? No voy a decir nombres, pero yo creo que hay que bajarle al modo, al tono, hay que estar más participativos porque siento yo que yo estoy aprendiendo aún, no sé si a Ana Cecilia le pasa lo mismo, entonces como que cada momento que suceden como estas intervenciones muy productivas, como que uno sabe cómo ir desarrollando esos propósitos que lo motivaron a estar en este equipo, ¿no? En este consejo. Entonces, aún no sé, porque creo que Rodrigo también él representa plataformas y festivales. Entonces, no sé qué a nivel del informe que él pasó, yo quisiera como conocerlo para saber el qué ha hecho con el sector y pues yo no comenzar a repetir cosas, porque siento que la necesidad puede ser como conocer, no sé, los diferentes festivales que se han desarrollado y estas plataformas, cuáles existen, cuáles son nuevos, ¿sí? Pero pues no sé en dónde conseguir esa información, si el IDARTE ya tiene un directorio actualizado de estos festivales y plataformas de circulación, o hay que hacer una cartografía nueva. De hecho, yo había hablado con Ana Carolina respecto a eso, hacer una cartografía de plataformas y festivales, pero pues como que aún estaba como detallándome qué ha sucedido, cuáles son las funciones y todo esto del consejo. Entonces, como que estoy de acuerdo con los objetivos, estoy de acuerdo que las sesiones del consejo sean abiertas, porque en este poco tiempo que llevo he escuchado muchos, o sea, comentarios muy negativos y ahora que estoy acá sé todo lo que se ha desarrollado y como que siempre se resalta es como lo negativo, que siempre están los mismos y que no dan como
espacio de participación al sector, bueno, y todas estas cosas que ya conocemos. Entonces estoy de acuerdo con los objetivos que se han planteado y estoy de acuerdo que hay que hacer una reunión con nuestros representados y estoy de acuerdo con muchas cosas más que se han hablado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Seguiría Rodrigo, Folklore 5. Rodrigo. Rodrigo. Si no puedes hablar, por favor, escribe en el chat o en WhatsApp, mándanos algo. Joanita, mientras eso, podría otra persona de pronto exponer su video. Sí, le estaba dando un minutico a ver si escribía, porque yo sé que él a veces tiene problemas para la conexión. Maestro José Luis. Muy buenos días a todos. Un placer saludarlos. Sé que de una u otra forma todos los que estamos acá hacemos un esfuerzo muy grande por compartir nuestras experiencias, por compartir nuestro espacio, pero siempre he notado un poco de ubicación en el contexto de los parámetros que se tienen fijados ya, y eso pues es un reconocimiento a la labor desempeñada por los anteriores consejeros y por la línea de trabajo que se lleva encaminada en cada uno de ellos. Sí es reconocible y de pronto importante el tener nosotros como nuestro punto de vista, nuestra perspectiva desde un posicionamiento particular, pero considero que para poder nosotros hacer parte de este consejo necesitamos estar en una tónica bastante importante de escucha, de poder nosotros conciliar con muchas otras personas y tener claro como esos objetivos que están planteando en el día de hoy, que ya pues al compartirlos nos quedan claros para los que estamos empezando en este proceso y que pues queremos seguir en ese proceso para poderlo encaminar. El hecho de tener trazado como una línea en la cual nosotros podamos tener el acceso o la reunión con nuestro sector es fundamental para poder plantearles a ellos y poder recibir de ellos también como esas perspectivas y expectativas que se tienen al respecto de lo que se puede desarrollar y o alcanzar desde un consejo que busca la participación de muchas personas. A mí me preocupa un poco, es como esas desavenencias que se han generado, no solamente en torno al consejo como tal, sino también a las mismas, a los mismos manejos que el consejo como ente viene desarrollando en los diferentes aspectos. Entonces, sí es un poco abrumador y de pronto desconcertante esas expresiones que manifiesta Edgar desde su perspectiva de lo que ha podido observar y apreciar, no solamente por el WhatsApp, sino también por otros medios de comunicación que utilizamos en el Consejo hacia lo que pretendemos nosotros desarrollar. Entonces, no se trata de excluirnos de un espacio, no se trata de retirarnos de otro espacio y buscar otras alternativas, sino de mirar cómo podemos concertar y consensuar. Una de las cosas importantes que tiene el ser humano es la posibilidad de la escucha y de la concertación. Y en ese momento, pues obviamente es muy importante el poder llegar a hacer esas conciliaciones, no solamente entre nosotros, sino también entre todos los actores del proceso, los actores que hacen parte de lo que nosotros queremos unificar en este consejo. Entonces, pues primero que todo, decirles a todos que estamos ahí, así no participemos mucho, estamos muy atentos de lo que se esté desarrollando y tratamos al máximo de poder conciliar todos los aspectos positivos de los objetivos planteados para lograrlos y para alcanzarlos entre todos, teniendo sí presente que cada uno los va desarrollando en la medida de sus posibilidades y en la dinámica de lo que cada uno de los sectores va también ofreciéndole a cada uno de los consejeros para poder
alcanzar esos objetivos. Muchas gracias. Gracias, maestro José Luis. Leonard, recuerden que estamos hablando sobre los objetivos. Les recuerdo que en este momento se han clarificado dos. Uno es, perdón, que me toca repasar, fortalecer la participación o sea, la participación de nuestros representados, fortalecer la participación en todos los aspectos y hacer veeduría sobre la aplicación y gestión y creación de políticas públicas. Esos son los dos que tenemos y ya después de que hablen todos, los organizamos bien, los ponemos a votación y tenemos que definir las acciones, ¿ok? Entonces les pido por favor que seamos muy concretos en lo que viene porque nos quedan 40 minutos. Entonces, pues un poquito más, pero sí tenemos que sacar esta agenda en 40 minutos. Leonard. Leonard. Ok. Mientras Leonard se comunica con nosotros, maestro Felipe. Sí, dime. Básicamente que si tiene algún comentario de los dos objetivos que estamos concretando. Uno, fortalecer el ejercicio de participación y dos, realizar seguimiento y control de la función pública. Pues yo creo que estoy de acuerdo, son como los dos temas. Lo que sí quiero decir es que pues aquí siempre se lanzan por algunas personas afirmaciones sobre el trabajo de otros consejeros y yo sí solicitaría, por ejemplo, a la consejera Betsabe, pues que manifestara quiénes son esas personas que en el consejo tienen ese protagonismo y pues ese actuar egoísta, porque pues creo que no se trata de generar mala atmósfera, sino de ser muy claros en lo que se está manifestando. Siempre caemos como en decir las cosas, pero no, pues no somos claros si hay algún inconveniente, si hay algún actuar inadecuado por parte de alguno de nosotros, pues para eso estamos, para que lo digamos con claridad. Pero pues si yo digo que aquí hay protagonismos, que hay personas que se están excluyendo, que hay otros que están haciendo mal el trabajo, que una investigación es una mentira, que un trabajo de investigación que hacen unos compañeros nuestros que es pues una mentira, que es decir, cuando yo siempre estoy como criticando y en eso estoy de acuerdo con lo que dice Edgar y José Luis, pero pues no soy claro como con esas frases, pues estoy empañando el trabajo de todo el mundo. Si yo tengo algo que decir frente a algo, lo digo, y yo sí lo digo claramente. Qué pena que lo interrumpa, Felipe. Tiene que ser más clara con ese tipo de situaciones, porque pues eso en lugar de construir genera incomodidad. Entonces, pues yo no he visto hasta dónde en el consejo haya habido exclusión o haya habido protagonismos. Creo que aquí hemos sido muy claros con las reglas de juego y pues de manera libre cada quien ha decidido en qué grupo estar y qué trabajo asumir, en fin, pero yo sí digo que eso tiene que ser más claro y porque sí es molesto, es bastante molesto que se estén lanzando ese tipo de apreciaciones que lo que buscan es pues desconocer el trabajo de los demás y como empañar la labor que se viene haciendo en este consejo y en última generar una atmósfera de trabajo pues muy negativa. Maestro Felipe, qué pena que interrumpa. Quiero hacer la aclaración al maestro Felipe. Lo que yo acabo es decir que en el diplomado se encontraron estos vacíos de comportamientos egoístas en los consejos. Yo no he dicho que el consejo de danza. Aclaro, porque es que no quiero que esto se vuelva aguas turbias, interpretaciones malas como las que se vienen haciendo. No, señor, aclaro que esto fue un trato que salió a la luz en el diplomado del Ministerio de Cultura y donde se trataron muchos vacíos que habían en los consejos. Que quede claro, Felipe, que no es ningún atentado contra ti.
Que quede eso claro y eso sí lo rectifico y lo ratifico. No es contra ti. Si tú te sientes lesionado, ya no es culpa mía que tú tengas esos temores. Gracias. Les solicito por favor a los consejeros que tratemos de centrarnos en el tema. Recuerden que hay una cosa que o sea, no vamos a alcanzar a hacer los varios a cómo va la cuestión, pero es muy importante. Hay unas cosas que se quedaron del año pasado, como por ejemplo el comité de convivencia, y ese no se ha podido reunir. Esa es una de las tareas que quedaría pendiente. Entonces, por favor, para que nos enfoquemos. Tiene la palabra, la mano levantada María Paula y Leonard. Les recuerdo que estamos haciendo una revisión de consejero por consejero. Si tienen algún comentario acerca de qué, acerca de los dos objetivos que estamos hablando: fortalecer el ejercicio de participación, realizar seguimiento y control de la función pública. Y también les dejo la reflexión de que es muy importante que seamos muy cuidadosos, porque si vamos a compartir este tipo de las grabaciones de las sesiones y vamos a hacerlas públicas, tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso de la palabra, porque, pues, con mayor razón si vamos a compartir todo lo que se dice abiertamente. María Paula y Leona. Gracias, Joana. Yo creo que es importante, sí, que retomemos ese comité de convivencia. Me parece importante porque sí, pues uno percibe que hay un malestar, y creo que es importante en otro espacio poderlo abordar, pues para que eso tampoco impida avanzar con los temas, pero sí creo que es importante que lo abordemos de una forma madura, tranquila, y que pues abordemos ese espacio de convivencia. Eso por una parte. En relación a los objetivos, si bien, pues claro, digamos que como están enunciados, hacen parte de los mismos objetivos que están en el marco de los consejos, sí me hace falta como una segunda parte. O sea, siento que están muy generales, creo que deben ser más específicos. Creo que ahí se captó pues la esencia de lo que se estaba diciendo, pero sí considero que, no sé, que le hace falta como algo. Están muy cortos. Es como, por ejemplo, no sé, fortalecer el ejercicio de participación del sector de la danza hacia tal cosa, no sé, hacia posicionar, hacia, o sea, como que siento que le hace falta construir un poquito más en detalle eso. También creo que es difícil redactar entre todos así. Yo de pronto lo que sugeriría es que haya como un pequeño equipo que trabaje. Si quieren, yo ahí me uno completamente a que generemos como una redacción más específica y la podemos, digamos, traer en una siguiente ocasión, o por el chat mirar para que ya tenga como una aprobación total. Porque siento que es un tema como de redacción. Los veo muy generales, o sea, como están escritos, son muy generales, y el enfoque está muy abierto. Esa es la percepción que me da. Gracias, María Paula. Leonard y Rodrigo, que estaban pendientes de participar. Y yo, No es que no me aparece tu mano levantada. Por favor, sean muy cuidadosos, porque es que me queda muy difícil si no tienen la mano levantada. Entonces serían Leonard, Rodrigo y Luis. y la Y maestra falta Yolanda. la maestra Yolanda. Listo. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenos días. Qué chévere saludarlos en nuestra primera sesión. Espero de verdad que sea un año bastante productivo para el consejo. Joanita, básicamente creo que son las dos cosas que yo comenté en el chat, van como ahí, como muy de la mano. No sé si estos dos objetivos que tenemos ahí definen como dos líneas de trabajo de una vez, eh, como para trabajar en esto. Y de lo que estaba hablando María Paula, creo que pues si es una línea, la línea de la gestión de la función, podría encargarse pues, de la redacción de este documento para pues tener nuestro APA. Eso es como todo lo que tengo para decir, y sí me parece súper urgente, porque no puede ser algo recurrente de todas nuestras reuniones que estemos en medio de un conflicto. Entonces sí es mejor como dejarlo en el espacio que es, para que no esté todo el tiempo acá interrumpiendo. Muchas gracias, Leonard. Luis, pero bueno, perdón, Rodrigo, y luego seguiríamos con Luis y Yolanda, en ese orden. Rodrigo.
Muy buenos días a todos y a todas. Me alegra saludarles el día de hoy. Por favor, me ratifican si me están escuchando. Te escuchamos, Rodrigo. Bueno, me parece que esos dos puntos, sé que trabajaron, estoy de acuerdo con Leona, sería bueno mirar si esas son las dos líneas de trabajo que vamos a seguir. Y sí me parece importante que no se le dé más largas a eso del comité, porque es evidente hoy una vez más que siguen habiendo esa clase de cosas y como dice nuestro compañerito, nosotros quedamos en la mitad. El hecho de que muchos no participemos es gracias a que hay personas que se toman toda la reunión para hacer sus exposiciones y pues eso hace que obviamente parezca que hay un protagonismo, pero pues no sé hasta dónde sea o no lo sea. No sé que hay 3, 4 personas que siempre son los que hablan en el consejo, pero pues entonces invito a mis compañeros que son como yo, más calladitos, que participemos un poquito más. A ver si podemos lograr sacar eso adelante este año. Me alegra escucharlos a todos y gracias, es todo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí vendríamos con Luis y luego la maestra Yolanda. A la próxima empiezo abajo para arriba para que Yolanda hable primero. Gracias, maestra. Bueno, a mí me parecen, esos dos puntos que estamos tocando me parecen muy importantes. Creo que como lo decía María Paula, de pronto debemos es como darle un poquito más de carne a esos objetivos. Yo creería que el primero es fomentar la participación activa y propositiva de los subsectores, como ya lo había dicho, buscando mejor asertividad camino hacia el programa distrital de estímulos. ¿Esto para qué? Para encadenar el trabajo que hicimos de la revisión el año pasado y que no quede simplemente como un trabajo más y ya. Pues es una propuesta para que lo tengamos como ahí en el tintero. Lo de la veeduría, sí creo que debemos fortalecer esa veeduría de los diferentes procesos y creo que debemos mirar como tercer punto, cómo desde el Consejo podemos ayudar a la reactivación asertiva del sector, ¿sí? Como lo decía la maestra Sheila, en el 2020 logramos hacer un ejercicio bien interesante con lo de Bogotá Brilla, que el año pasado no lo hicimos, no lo tocamos y no lo hubo. Entonces creo que desde los consejos uno sí puede gestionar esa reactivación, hay que tener ese interés por trabajar con ello. Y en el otro punto, yo estoy muy de acuerdo con el maestro José Luis. Él decía el poder de la escucha y la concertación es clave y por eso también esto es una labor política. Y así como a muchos les puede parecer a otros les puede parecer B, pero también a otros les puede parecer C. Creo que por eso es que estos consejos buscan como diferencias, ¿sí? Porque a través de la diferencia es que se construye. Debemos ser de pronto un poquito más asertivos con lo que decimos. Y ejemplo, a mí me pasa mucho, yo soy muy emocional y a veces la voto así y uno, uy, no debía haber dicho esto, de pronto esto hiere de la forma en que lo estoy diciendo a otra persona y yo no lo hago con esa intencionalidad, pero pues como yo hablo sobre mi emocionalidad, así la voy soltando. Entonces creo que también es de pronto aprender a escuchar más, aprender a concertar, y no, o sea, construir. O sea, creo que hemos hecho un muy buen trabajo y si estamos aquí es porque tenemos unos intereses comunes por la danza, que es la que realmente nos está uniendo acá, muchachos. Entonces, nada, eso era lo que quería decir. Gracias, Luis. Maestra Yolanda. Sí, muy buenos días para todos. Totalmente de acuerdo con las dos acciones de fortalecer los procesos de participación y la veeduría política, pero me gustaría que, o sea, yo lo tomo en mi sentido de que esas son acciones y reunirlas para formar uno general, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, pues un poquito, digamos, lo había escrito en el chat, un poco triste con lo que pasó la vez pasada con el maestro Felipe, pedí disculpas, pero lo que dice el maestro Luis es cierto. Uno se deja llevar muchas veces por las emociones internas, pero de pronto las personas no piensan que también se deja uno llevar por algunas tentaciones. Les cuento, a mí me pasó eso, lo dije en público, lo dije en la asamblea, porque no sé quién
si lo hicieron de buena intención, de mala intención, no sé quién me dijo, maestra, hable y diga esto. Entonces yo al estar leyendo y esto, pues no lo capté muy bien y lo exploté. Pero igualmente yo le pido disculpas al maestro Felipe porque yo al maestro Felipe lo respeto, a todos lo respeto. Yo de él soy una semilla del maestro Felipe y respeto a mi consejo. Digo como los otros maestros que están nuevos en el consejo, fui una persona que entré súper novata al consejo y he aprendido mucho de ustedes. Pero el hecho de que no participe no implica que no se esté trabajando con el territorio. Sí lo estamos haciendo y de pronto sí, muy importante, el comité de conciliación. Entonces, muchísimas gracias y un buen día para todos. Gracias, maestra Yolanda. Entonces, retomando, yo lo que veo es que seguimos como con esa duda de en dónde dentro de los objetivos podríamos meter lo de la reactivación económica. Lo que se me ocurre en este momento es, con esos dos objetivos claros, tenemos media hora, compañeros. Hay que sacar las acciones, que de nuevo no pueden ser demasiadas, y tenemos que sacar las fechas. Necesitamos fechas para asambleas distritales y el número de asambleas que vamos a hacer, y reuniones del consejo. Ya doy la palabra. Tenemos que mirar, al menos plantear reuniones del consejo y las demás actividades. Sheila. Sí, yo no sé si alcancemos en esta media horita realmente a definir qué es las actividades específicas. Entonces, por ahí el maestro Felipe escribió que crear un drive con un documento en donde se planteen todas estas cosas y que cada uno pues vaya poniendo como las ideas de acuerdo a estos dos objetivos que pueden convertirse en líneas o que puede generar unas sublíneas. Entonces, creo que sobre este documento podríamos trabajar. Y hoy lo que sí podríamos hacer es generar esas fechas para que nos proyectemos en el año y que tengamos claro cuándo nos tenemos que reunir y dar cuenta de los avances de esa APA. Me parece también importante que podamos reunirnos de aquí a la próxima semana a concretar la agenda, porque si no, no vamos a llegar a ningún Pereira. Entonces es importante que pues trabajemos esto en unos días y que la próxima semana nos reunamos, leamos este trabajo que todos pues desarrollemos en nuestros espacios de tiempo, lo socialicemos, lo aprobemos y ya quede listo en nuestra APA, porque si no seguimos dilatando el tiempo. No sé, les propongo eso. De acuerdo, Sheila, porque aquí dice Edgar que apoya la propuesta del maestro Felipe. Perdón, es que de nuevo el chat se me pierde acá. Lo que les decía es que sí es importante que dejemos el APA lo más pronto posible. Estamos a 25 de enero y la idea es que pues empecemos a hacer nuestras acciones lo más pronto posible. Yo no me puedo comprometer la próxima semana a ninguna reunión porque porque voy a tener incapacidad durante la próxima semana, pero a partir de la siguiente podría. Entonces la propuesta que les hago es que la próxima semana, porque ¿hoy qué es? Hoy es martes. De hoy a la próxima semana estemos trabajando en el Drive y que nos veamos tipo lunes o martes de la segunda semana de febrero, es decir, sería 7 u 8. Me parece que es apenas para que podamos trabajar los documentos, pero también apenas para poder hacerlos públicos también, porque parte de la cuestión es hacerlos públicos. Entonces, Sheila, ¿te entiendo bien? La idea sería fijar las fechas de reuniones y asambleas. Sí, señora, sería como, o sea, ya sabemos que el 7 u 8, y lo podemos concretar ahorita, sería exclusivamente para aprobar esa APA que vamos a trabajar entre todos durante esta semana y la próxima. Sería llegar allá, socializar y aprobar. Y a partir de ese momento, pues ya estaría como todas nuestras actividades. Y tendríamos como que definir nuestras fechas. Si es que es muy loco pensarnos en las fechas de todo el año, por lo menos pensarnos en las fechas de este primer semestre hasta julio. Cada cuánto nos vamos a reunir, hasta julio, si hasta julio vamos a tener asambleas o no, importantísimo, pues, desde mi punto de vista, hagamos una primera asamblea.
prontito. Y bueno, y a mitad de año generar nuevamente una agenda del siguiente semestre. Yo creo que esa propuesta, Sheila, de las dos, o sea, hacerlo el primer semestre y luego lo del segundo, me parece súper valioso porque estamos en este escenario de reactivación, todavía tenemos este pico extraño en el que estamos epidemiológicamente, entonces es conveniente no proyectar a demasiado largo plazo porque no sabemos qué va a pasar. Entonces es posible que ya en el segundo semestre, confiando en Dios, podamos hacer cosas un poco más masivas y, por ejemplo, que la asamblea sea presencial, por ejemplo. Entonces creo que ese es importante. La primera pregunta que yo les haría es, o sea, reuniones, ¿cuántas reuniones esperaríamos este mes? En doble plataforma, dice Sheila. ¿Cuántas haríamos este semestre, perdón? Yo creo que... En el año tenemos que hacer 6, Joanita, dependiendo, sí, o sea, son como cada dos meses. Entonces, en este primer semestre tendríamos que tener 3, pues 3 y las extraordinarias que salgan. En este serían 3. Esta primera contaría, ¿no? Como la primera reunión oficial. Sí, esta contaría y la del 7 u 8 contaría como una extraordinaria. Para Exacto. este punto específico. Entonces, 25 de enero, ordinaria. 7 u 8 de febrero, extraordinaria. En ese sentido, tocaría hacer una, por ejemplo, en marzo y otra en mayo, ordinaria. Sí, señora. Ok. Entonces, marzo, espérense, yo miro mi calendario. En marzo, yo creería que la semana o del 14 al 18 o del 22 al 25. ¿Cuándo es que Semana Santa? En Semana Santa es en abril. En abril. Pues primero preguntaría yo si los compañeros, qué días tendrían disponibles los compañeros y en qué horario. Yo creo que este horario nos funciona muy bien. Pero pues tocaría preguntar. O lunes o martes, no sé cómo les quede mejor. Compañeros, si quieren Para mí, escriban. Lunes. Martes de 8 a 10. Ok. Para mí es martes. Martes. Entonces, sería el martes, podría ser o el 15 de marzo o el 22 de marzo. El 22 de marzo es después de festivo. A mí creo que no sé, ustedes me dirán que es mejor. Si el 15 o el 22 de marzo está bien. Martes. Hoy, qué maravilla, el martes. Sí, me dirán si lo hacemos la tercera o la cuarta semana de marzo. 15 de marzo, dice María Paula. 15, listo, el 15. 15 de marzo sería la siguiente ordinaria. Y en mayo, pues para que sean 2 meses sería como el 17 de mayo, que también cae martes. ¿Qué les parece? ¿Listo? Sí, marzo. El 7 de mayo, las ordinarias. Entonces tendríamos, en este primer semestre, quedaríamos con el 25 de enero, esta extraordinaria, tenemos una extraordinaria, yo creo que va a ser el 8 de febrero, martes. Igual ahorita confirmamos, 15 de marzo ordinaria y 17 de mayo ordinaria. 8 de febrero de 8 a 10. Febrero ordinaria. Pregunta, compañeros. Asamblea. Joanita, espérate que creo que Folklore 5, Rodrigo levantó la mano. Aquí No, me es que aparece. la tiene levantada desde que levantó la mano y no se la ha podido bajar porque aquí no le he podido bajar, pero Okay. está ahí. Si no, yo también estoy ahí como. Listo, compañeros. Haríamos, creo que sería sensato hacer una asamblea digital de danza
la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional de Danza? Que ahí es donde yo les estaba sugiriendo que hiciéramos esta cuestión alrededor de política pública y esta discusión de la participación y la creación de política pública con Secretaría y Ministerio, ya con una cosa mucho más concreta. Una, compartir con la comunidad cuáles son, o sea, cómo es la estructura de la política pública sobre la danza en Colombia y en el distrito, y a hacer una discusión de eso. Eso es una sugerencia, no sé si tengan otras, y también la fecha. En esa primera asamblea, las asambleas son como espacios de interlocución con el sector y el consejo y las entidades públicas. Yo creo que en esa primera asamblea se podría, no sé, destinar algún tiempo para contar un poco qué es lo que, bueno, ya cuando tengamos nuestra APA lista, exponerles qué es lo que vamos a hacer como consejo durante este año, que la gerencia como entidad pública cuente también qué es lo que va a pasar este año alrededor de su plan de acción, en una cosita muy chiquita, y destinar el resto del tiempo para este tema de la política pública, ¿no? Como un ejercicio de actualización de la política pública y pensándonos también esto de fomentar, uno de los objetivos que tenemos de fomentar y de promover la participación para el próximo consejo. Entonces, creo que ahí podríamos manejar esos 3 temas. No sé, también lo pongo como en el tintero, porque sí es importante dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer como consejo. Y decir también en ese espacio que pues todas nuestras reuniones van a ser abiertas, que se van a publicar, que pues la gente va a poder estar dentro de estos espacios con voz pero sin voto, como también lo decía la maestra Betsabe, que también está dentro del mismo decreto 480. En ese sentido, si el objetivo es entonces también comunicar el APA y el plan de acción de la gerencia, tendría que ser en marzo, diría yo, pues para que nos dé tiempo a convocarla y organizarla y de que las agendas sean relevantes. No sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, podría ser como unos días antes. Con eso podemos, en marzo, cuando nos reunamos, también hacer una evaluación de cómo nos fue en ese espacio y pensarnos si lo vamos a hacer virtual, físico, virtual, que yo creo que ya tener amalgamadas las dos cosas es importante. Es decir, ya no podemos pensar no solamente en lo físico o solo virtual. Creo que tendremos que trabajar de las dos maneras. Maestro Felipe levantó la mano. Sí, pues a mí me parece que este tema de política pública tiene que estar muy de la mano con el trabajo que se viene haciendo del Plan Nacional de Danza con el Ministerio de Cultura, porque pues tengo entendido que ya está por salir el documento, ¿sí? Resultado de las jornadas de diálogos regionales que se desarrollaron. Creo que Joana, en ese sentido de tener más información, me parece que lo primero es conocer ese documento, por lo menos el borrador, porque pues eso es lo que enmarca toda la política pública en danza. Maestro, respondiéndole, hay unos avances y hay unas cuestiones, pero no se ha comunicado oficialmente borrador, no al menos donde yo he visto. Yo voy a preguntar de todas maneras. Pero sí, cuando sí, porque es que lo distrital debe estar muy de la mano con lo nacional y digamos, ese plan, pues hasta donde yo estuve y luego cuando estuviste tú, tuvo un camino bastante largo, porque me acuerdo que nosotros empezamos hace 3 años con el encuentro de presidentes regionales, que ahí se trabajó un primer insumo y luego todos los encuentros que hicimos, y me imagino que con Joana pues también estuvieron en esos procesos, y además los diálogos a los que asistimos muchos de nosotros, los diálogos regionales, virtuales. Sí, maestro. Pues habría que solicitarle por lo menos al Ministerio de Cultura un borrador o algo para poder conocer de primera mano la información. Lo que se puede solicitar, maestro, lo podemos hacer desde el Consejo. Lo que le iba a decir es que la idea es que el Ministerio nos acompañe. O sea, no que nos mande la información, sino que estén ahí para que también hayan interlocución con la ciudadanía. Y eso toca decírselos claramente. O sea, no solamente que pongan y se vayan. Si eso está a cargo todavía de Laida, ¿ella sigue con el ministerio?
María Paula, No, María Adelaida no sigue. sí, no. Ella, Está. María Adelaida ya no está ahí. Hay una persona que se llama Audrey, que ella es la que está pues Mm, ahorita encargada del tema. Ángela Beltrán lo que me manifestó es que por supuesto su equipo está completamente disponible para que nos encontremos con ellos y poder hablar como de los temas que les enviamos en el documento. Poder ampliar, poder aclarar, poder mirar ajustes, o sea que están absolutamente de acuerdo con que podamos tener una reunión con el consejo y el equipo de ella, pues porque creo que sí en esa vez nos hizo falta tiempo. Cuando María Adelaida expuso, pues creo que surgieron muchas cosas ahí para hablar que no se pudieron hablar. Entonces, Ángela me dijo nomás como díganos cuándo y nos programamos. Sí, sí, perdón que me tome la palabra, pero María Paula me parece fundamental antes de que nosotros nos comprometamos con el trabajo ese del documento de política pública, hacer esa reunión con el Ministerio de Cultura para poder coordinar, articular el proceso. Totalmente de acuerdo, maestro. Bueno, perdón, los interrumpo. Tiene la palabra Edgar y luego Sheila. Gracias, Joa. Pues no sé, esto también estoy como ahí de acuerdo con los que escribió Sheila respecto a las sesiones que si se van a grabar y si van a ser públicas, ya abiertas. Yo no sé si se puede hacer como una socialización en una reunión extraordinaria del borrador del APA y pues así escuchar también a los agentes del sector, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estamos pensando como consejeros, pero pues no se han escuchado a los agentes, ¿no? Entonces no sabemos, de pronto el APA quede más fortalecido con los aportes en esta sesión abierta a los agentes del sector, no sé. Gracias, Edgar. Sheila. Gracias, Joanita. Sí, yo estaba pensando que no nos queda mucho tiempo y que tendríamos que, bueno, ya sabemos que vamos a hacer nuestras reuniones, ya sabemos que tenemos una tarea con respecto a las asambleas. Creo que es importante definir en ese sentido cuántas asambleas vamos a hacer, por un lado. El anteaño pasado hicimos, creo que 3, el año pasado hicimos 3, este año vamos a hacer las 3, vamos a hacer solo 2. Por un lado. Y por otro lado, yo creo que los contenidos de estas asambleas pues ameritan una reunión mucho más amplia, como más en otras reuniones extraordinarias que seguramente vamos a tener para organizar estos espacios. Para poder acotar ya en este poquitos 15 minutos que nos quedan, pues esas decisiones. Creo que es importante, Joanita y compañeros, que quede aprobado que todos estamos de acuerdo con que los espacios del Congreso, del Consejo, perdón, sean abiertos, cumpliendo obviamente el decreto 480, que se grabarán y que estas grabaciones se publicarán en el repositorio del Consejo. Pues para que quede sentado como una acción y una actividad nuestra dentro de las actas y que pues sea como un compromiso común, por un lado. Por otro lado, concretar las fechas de las asambleas. Yo sé que todas las asambleas tienen que tener un componente muy importante para convocar a todo el sector, pero no nos alcanza el tiempo para abordar en este tema. Entonces, yo sí les pediría que seamos un poco más concretos en ese sentido. Y pues ya cuando hablemos de los contenidos, por un lado está el tema de compartir con toda la comunidad de la danza lo que significa hacer y entender el ejercicio de la política pública, ¿no? Como todo el proceso de dónde sale, para dónde sale y qué significa eso. Y por otro lado, visibilizar el ejercicio del Plan Nacional de Danza y cómo ese Plan Nacional de Danza se puede articular con las políticas públicas distritales, que eso sería un tema que obviamente van de la mano con el anterior, pero que ameritan dos espacios distintos. De hecho, se pueden hacer como un ejercicio de mediaciones o se puede generar asambleas como tal, no sé. Pero pues en este momento creo que podríamos acotar nuestros 15 minutos que nos falta en las fechas, en los tiempos de lo que vayamos a hacer.
Entonces yo propondría, Sheila, en ese sentido, uno, tenemos que hacer la votación de si estamos de acuerdo con que se graben y publiquen, pues que graben siempre estamos, pero que se publiquen los videos, las grabaciones de nuestras reuniones y pues de manera mucho más abierta publicar las fechas de las reuniones para que la gente pueda asistir. Eso es una cosa que faltaría hacer. Y lo otro es definir las fechas de las asambleas. Yo creo que es muy importante, pensando en que queremos hacer algunas cosas con ministerio, pues empezarles a informar también de esas fechas para que ellos medianamente puedan programarse. Estábamos hablando, y eso era en donde estábamos, que si vamos a hacer, o sea, no el detalle, Sheila, de qué vamos a tratar en cada asamblea, pero sí como una idea general para que tenga sentido en qué momento del año la hacemos. En el 2020 solo hubo 2, en el 2021 hicimos 3, ¿sí? Y sí es No, muy 3 y importante. 3, Joanita. Sí, hicimos 3 y 3. Hicimos 3, bueno, bueno, igual, no importa, si vamos a hacer 3 o vamos a hacer 2, esa es la pregunta. Y cuando les digo que más o menos un objetivo general, porque eso depende en qué punto del año lo ponemos. Obviamente, el del cierre de año siempre es dar, como socializar lo que se hizo durante el año. Y la del comienzo siempre es hablar de qué viene o de qué qué se va a trabajar durante el año. Entonces la pregunta es la tercera, ¿en qué trabajaríamos en la tercera? La tercera, ¿y qué estás proponiendo, Sheila? No, la primera sería entonces lo que les comentaba hace un rato, o sea, el dar cuenta cuál es nuestra APA, las acciones de la gerencia y hablar en general de la creación, diseño, implementación, seguimiento y control de la política pública en términos globales y enfocados pues al ejercicio de la cultura y la danza. En la segunda asamblea sería lo que el maestro Felipe decía, como dar cuenta ya, me imagino que para ese momento ya tendremos un documento del Plan Nacional de Danza mucho más concreto y cuál sería esa articulación entre ese plan y lo que se hace en el distrito. Y la tercera sería un ejercicio de entrega de informes de las acciones del Consejo 2020-22, de la mano ya y proyectando como un preempalme, ¿no? Con el Consejo entrante, que no sabemos cuándo va a entrar, pero pues podríamos iniciar como con ese proceso de preempalme. Hasta donde yo sé, Sheila, se supone que las elecciones son como en octubre, ¿no? Del Consejo. Sí, pero ellos, o sea, si son en octubre, ellos asumen cargos en el año siguiente, entonces tendríamos como que la asamblea, si la hacemos en diciembre, como lo hemos venido haciendo, decirles, este es el nuevo consejo que va a entrar en rigor el año entrante, o sea, digamos que los presentamos en ese espacio y acordamos con ellos, con cada uno de nuestros, pues si no somos nosotros mismos los que vamos a estar ahí, pues con las personas que nos reemplacen, generar ese ejercicio de empalme, ¿no? Dedicarnos como, bueno, tengo esta disponibilidad, nos hablamos como esas reuniones mucho más puntuales para que esos empalmes sean muy, muy nutritivos y que no queden en el aire las acciones que hicimos con el próximo consejo. Que no queden así como nosotros cuando entramos. Ay, sí, ojalá que no. Entonces, les insisto, para la primera asamblea yo les estaba diciendo que sería como la primera o segunda semana de marzo para que realmente tenga sentido esto de presentar las acciones, porque si no ya se nos va todo el año. Entonces, y la fecha sería, no sé, ¿cómo nos ha ido? Esa es la pregunta, ¿cómo nos ha ido con la asistencia? A mí me parece muy interesante esto de que queramos involucrar a universidades, a las universidades y que los nuevos, las personas que se estén formando hagan parte. Y también es importante pensar como en las franjas de horario que se necesitan. O sea, por lo menos una idea, no tenemos que fijar ya la hora, pero sí la fecha.
híbrida, presencial y virtual, dice María Paula. Entonces, fechas, muchachos, o al menos días. La seguimos haciendo los martes, jueves o viernes. Yo creería el 8 de marzo, El 8 de marzo. Día de la Mujer. Ese es. María Paula propone miércoles o viernes en la mañana para el sector. Yo también estaba pensando el viernes en la mañana. Es decir, me pregunto realmente cuándo pueden más personas, o sea, que las universidades puedan estar los estudiantes, no sé, Ana, por ejemplo, qué día de la semana en general es mejor y Edgar también y el maestro Felipe que están en todo el contexto universitario, qué días es mejor. Ok, miércoles en la mañana, dice Felipe. Sí, como pensar que puedan estar más gente, que pueda conectarse más personas del sector. Maestro Felipe y Lisette dicen, Anita. Eso varía mucho, pero pues en general, digamos, en las mañanas es más común que los estudiantes puedan estar disponibles o que podamos tener algún maestro que pueda traerlos, que es lo que normalmente podríamos hacer, que esté en el contexto de alguna materia que pueda acompañarnos. O sea, digamos, yo en este momento no tendría ninguna materia que tenga un horario relativamente decente, excepto el viernes de 2 a 4, pero de resto no tendría yo directamente, pero podría pasar la información. Gracias, Edgar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que propone María Paula, los jóvenes creadores, los jóvenes estudiantes en danza. Yo creo que podríamos hacer una campaña fuerte de difusión en estos espacios universitarios, ¿no? Con los coordinadores, como que sea que fomentemos con las asignaturas que, independiente a la hora, puedan asistir para fomentar esta participación de los jóvenes bailarines. Ok, ¿y tienes alguna idea de día y hora? No, pero según lo que quede, pues ahí nos tocaría a nosotros pues entrar a hacer ese trabajo de fortalecer esa participación en la divulgación. Ok. A mí me sigue sonando como el viernes. Perdón, digo nosotros los que estamos en espacios universitarios. Sí, te entiendo, gracias. Y pues si se le manda la información a la mesa de universidades, pues mucho mejor, para que pues también no solo sean los que están acá pues representando. El maestro Felipe, que se puede comentar con la mesa de universidades. Igual, maestro Felipe, Ana Cecilia está en la mesa de universidades. Pero pues si su merced también nos apoya por el otro lado, sería buenísimo porque así les va llegando la información por varias partes. Sí, lo decía porque hoy me reúno precisamente con dos representantes de la mesa de universidades, 2 o 3 representantes de la mesa de universidades para lo de la cartografía local. Ok. Y le comentaría a Andrés, pero si Ana, pues me parece que el conducto regular sería con Ana Cecilia y pues la manera de poder convocar debe ser la mesa de universidades, porque pues ahí están las carreras, los programas que tienen, las instituciones que tienen programas en danza. Entonces, sugiero que sea Ana Cecilia, el conducto sea Ana Cecilia y que esta reunión se programe con la mesa de universidades. Pues sin que ello implique que se excluyan otras instituciones que quieran estar, pero me parece que los primeros convocados deben ser los representantes de la mesa de universidades, ¿sí o no, Ana Cecilia? Vale, aquí hice algo, Ana, pero no entiendo. Sí, maestro, lo que pasa es que yo no sabía esa reunión, por ejemplo, de hoy al mediodía, no tenía ni idea. Entonces, es importante también que yo sepa como representante para poder articular con toda la mesa, porque no son solamente los dos que vayan a estar ahí o que esa información pues llegue más fácil. No, lo que pasa es que esta es una reunión informal para lo del tema de la cartografía, que es algo muy puntual. De hecho, yo no sabía, pues me acaba de escribir Andrés que tenemos reunión con Jenny para lo de la cartografía. Pero pues decía comentarle, sin embargo, me parece que pues el conducto regular es que tú lo hagas
hagas esa invitación de parte del consejo. Sí, y también recordarle a María Paula y al equipo de la gerencia, pues que tratemos de que si se va a hacer alguna solicitud a la mesa de universidades, se haga de manera oficial a toda la mesa para que no vayan a haber estos cruces de información que pues pueden pasar, por lo que es un... Sí, sí, perdona, yo me tomo la palabra un momentico. Ana, si quieres también cuadramos porque por supuesto que la gerencia tiene toda una agenda para plantearle a las universidades para el 2022. Entonces, pues lo hago contigo, mejor dicho, lo hacemos a través de este canal. Muchas gracias, María Paula, que creo que eso nos ayuda a coordinarnos y no andar, no andar perdidos. Entonces, de nuevo, chicos, la fecha. Sheila me dice, la segunda asamblea en junio, esa podemos no dejarle fecha, pero es que esta de marzo es súper urgente porque estamos a un mes. O sea, lamento decirles, estamos acabando enero. Entonces, porfa, ayúdenme 5 minutos, menos, 3 minutos. Fecha para la asamblea de marzo. Fecha. Yo estoy proponiendo que sea el viernes 11. Ideas. Gracias, Sheila. Sheila dice que Lunes entonces para el mí, lunes y viernes para mí es imposible, las reuniones son Ok, imposibles por compromisos médicos y tranquilo, maestro. mm. Entonces, miércoles 9, perfecto. En la mañana decimos nosotros, ¿sí? Betsabe dice que a las 10 entraría una reunión. ¿A las 10 hoy o a las 10 de ese día, maestra Betsabe? No me es claro. Maestra Betsabe, 8 a.m. miércoles. Maestra Betsabe, es que no es clara su intervención, por favor. Está diciendo que hoy los miércoles, todos los miércoles, tiene una reunión a las 10. Pero podría Ah, ok. 10. Ok. Usualmente la asamblea se va hasta las 11, entonces, no sé, ahí sí, pues tratamos de cubrir todos los temas hasta las 10, maestra Betsabe. No sé qué hacemos ahí, compañeros. No, bueno, es que si bien las reuniones son, o sea, casi que de obligatorio cumplimiento, pero pues si la maestra no puede, igual puede enviar una justificación, entonces yo creo que no habría problema desde que estemos la mayoría y pues igual la maestra, me imagino, era parte de algún equipo de trabajo, entonces pues ahí se expondrán lo que hacemos, ¿no? En términos globales. Porque si no ponernos de acuerdo todos, para que todos estemos es muy complejo. Yo creo que Perdona, no funciona mucho los martes a las 8, pero pues perdona la interrupción, hago claridad. Hoy tengo reunión de comité técnico de la celebración de cultura de la localidad, de mi sector. Por lo tanto, tengo que retirarme a las 10 porque según la programación de esta reunión era de 8 a 10. ¿O estoy equivocada? Listo. No, exactamente eso, maestra. Yo ya tengo compromiso todos los miércoles de aquí al final del año. Tengo ya comprometido con el Ministerio de Justicia unas reuniones de 10 a 4 de la tarde, de modo que me es imposible lo que ustedes programen para el miércoles poderlo cumplir. Si es necesario, solicitaría una certificación para presentarlo al Consejo. Gracias. Gracias, maestra Betsabe. Entonces, la maestra Yolanda dicta clase los miércoles en la mañana. Ok. En ese caso, compañeros, sí, maestra Yolanda. Sí, es que por eso les estábamos preguntando. Ok, entonces, compañeros, siendo las 10 y viendo que varios tienen que retirarse, creo que la fecha exacta de la de marzo nos va a tocar también vía correo, por lo que Edgar se retiró. Yo no me había dado cuenta que te habías retirado, Edgar, del WhatsApp. Entonces,
les mandaría un correo para que por favor contesten varias fechas y luego los sometemos a votación porque no hay de otras, ya se nos acabó el tiempo de hoy. Pero lo que sí queda claro, les recuerdo, es que entonces tenemos, para resumir, dos tareas. Una, tenemos que armar el drive para terminar la agenda participativa. Yo les voy a compartir entonces un documento con base en lo que nos compartió Jenny para que organicemos objetivos, los redactemos y hagamos la propuesta de actividades y acciones con fechas y responsables, que eso es muy importante, y nos veríamos entonces el 8 de febrero para terminar la agenda. Y tenemos que de aquí a allá definir la fecha para la primera asamblea, y si pues, es posible, pues de una vez las otras tres, y reiteramos ese compromiso. O sea, lo podemos hacer también en el documento de APA, y ya el 8 de febrero quedamos totalmente para la fecha. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, Gracias, perdona, Joana, y necesitamos una fecha urgente para encuentro con el ministerio, para yo poder también decirle a Ángela. Sí, necesitamos hacer ese encuentro Esa sí urgente. tendría que ser en febrero. Eso No tendría sé que si el ser en mismo febrero. 8, no sé si el mismo 8 en la primera. No sería una buena idea, María Paula, porque el 8, con la agenda nos podemos demorar. Okay. O sea, me parece, es que mira, entonces hagamos una cosa. Voy a mandar eso también por correo. Es que esa de la fecha del ministerio era la que tenía pendiente, que es otro de los varios. Entonces tenemos pendiente fecha de lo del ministerio, la carta, es que esto probablemente nos va a pasar dentro de 15 días. Carta, adulto mayor y, ¿cuál fue la otra cosa? El comité de convivencia. Dios mío. Entonces, ya les escribo por Déjame si quieres, lo evacúo, perdona que lo interrumpa. Mira, es una carta, es que la mesa sectorial de Danza Mayor solicitó el año pasado una reunión, pero no se le dio respuesta y reiteran, creo que lo hicieron de manera informal. Esta vez enviaron esta carta que la envió Orlando Portilla, pues para hacerlo formal. Entonces ahí queda en la mesa en los archivos del Consejo, pues para darle respuesta y programar la reunión, porque ellos están a la espera de simplemente eso, ¿en qué fecha podemos nosotros reunirnos con ellos? Entonces, esa ya es otra Perdón, tarea. eso tendríamos que darle fecha de una vez porque tenemos máximo 15 días para responder, compañeros. Por eso les digo, chicos, entonces nos va a tocar punto por punto y nos va a tocar hacerlo entre vía correo y WhatsApp. ¿Por qué? Porque Edgar no está en el WhatsApp. Entonces, eso nos demora un poco. Entonces, ya les mando por correo la información y les voy a pedir y les voy a estar pidiendo que respondamos, porque el problema es que ya no tenemos o sea, se están yendo yo no sé si todavía tenemos quórum, creo que no, se están yendo los consejeros, entonces las decisiones ya no tienen sentido si no estamos todos, María Paula. Entonces, ya les mando la información y tanto por WhatsApp como por correo para definir esas cosas. Lo vamos a hacer un tema por cada cosa y le pediría ahorita a Leonard y a Sheila si me pueden ayudar o sea, yo les mando la información y la propuesta para el drive y sus mercedes le hacen la revisan para poderla enviar a todos para lo del APA. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces, por hoy dejamos así. Muchísimas gracias. Nos vemos el 8 y esperen la comunicación por correo y por WhatsApp. Ok, feliz día. Vale, compañeros, feliz día, que estén muy bien. Feliz día. Feliz día. Chao. ¿Qué pasa?